Ser podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Roberto, hola Carlas, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien, muy bien. Oye, hoy tenemos una historia de miedo, de brujas, aunque a ver, dicho así, igual alguien va a interpretar otra cosa, porque no son ellas las que más terror provocaron en aquel momento, ni mucho menos, ¿verdad? Qué va, daban más miedo los que señalaban que ellas, pobreticas, ¿no? Hoy vamos a hablar de los famosos juicios a las brujas de Salem. Pero bueno, también es cierto que lo mismo podríamos hablar cualquier otro día de cualquier mes de aquel nefasto año de 1692, porque es que no hubo día de ese año en el que no se documentara una acusación, un interrogatorio o lo que peor, una ejecución, ¿no? Todo el rato, aquel año estuvieron pasando todo el rato cosas en Salem. El 19 de abril de 1692 se celebró uno de los muchos juicios de Salem. 4 mujeres fueron juzgadas por brujería y una de ellas acabó siendo la primera ejecutada de aquellos procesos. A partir de ahí ya pillaron carrerilla y no pararon hasta asesinar, ahorcar a 19 personas más. Las pruebas se basaban, y cito, en evidencias espectrales, o sea, en fantasmas. Fantasmas, o sea, alucinante, ¿no? Lo de Salem fue delirante, una farsa montada por gentes sin piedad, muy crueles, con pruebas falsas, acusaciones inventadas, y lo malo es que siempre con Dios en la boca y el crucifijo en la mano. La pena es que los partícipes de aquellas estafas religiosas, encima se libran del infierno, porque como tampoco existe, ni siquiera los pueden mandar allí, ¿no? Lo más extravagante del proceso a las brujas de Salem es que las acusaciones las hacían niñas. ¿Cómo? En niñas. Esto era común en casi todas las acusaciones de brujería, en todo el mundo, ¿eh? Solían ser niños los que acusaban, que es muy parecido a lo que ocurría con los fraudes de las apariciones de vírgenes, ¿no? Ya no se aparecen porque como hay móviles con cámara, pues ya no se pueden aparecer, ¿no? Pero también en estos casos, las doñas, pues se aparecían encima de un castaño, en una gruta o en mitad de un campo de alcachofas, pero siempre a niños, siempre pastorcitos, qué casualidad, y por supuesto siempre analfabetos, pobres criaturas. Los niños son los que veían vírgenes y también los que identificaban brujas. Es lo que hace crecer bien adoctrinado. Mamá, ¿qué es lo que comen las brujas? Ella le responderá, seria pero con dulzura, leche, galletas y a ti. Leche, galletas y a ti, corazón mío, a ti y a ti. Anoche vi que una hambrienta se aproxima aquí, creo que viene a por ti, que lo que comen son leche, galletas y a ti, corazón. Bueno, ¿dónde estuvo el punto de partida de toda esta locura de Salem, Nieves? ¿Cómo se lió la troca? Es increíble esto, sí. Pues tenemos que irnos unos 70 años atrás para entender por qué se les fue la cabeza y cómo se les fue con el proceso de las brujas de Salem. Tenemos que remitirnos a un viaje en barco que siempre aparece adornado con mucha épica, con mucha heroicidad, pero bueno, vista la maldad que viajaba en el maldito Mayflower, pues más valdría que se hubiera hundido con todos los fundamentalistas cristianos dentro. Muerto el perro, se hubiera acabado la rabia. Eran puritanos británicos, las gentes que llegaron a América enfermas de intolerancia, ¿no? Que han acabado blanqueados por la historia gracias pues a la chorrada esa de Acción de Gracias y los pavos, y gracias a Pocahontas, que también tiene mucho que ver con ellos, ¿no? Y mientras nos distraen con estas mandangas, pues consiguen que se hable menos de los que viajaban en aquel barco, que eran sencillamente unos asesinos en potencia y sus cómplices, dispuestos a imponer el cristianismo a palos, ¿no? Y a esas gentes nos las han colado con el bonito eufemismo de los peregrinos del Mayflower. Esa aventura arrancó en 1620 del puerto inglés de Plymouth, en Inglaterra, y eran con los 102 colonos famosos camino de América, ¿no? Y llegaron a lo que hoy es el estado de Massachusetts. Para situarnos, bueno, pues miramos de frente el mapa de Estados Unidos, arriba del todo a la derecha
cerquita del mar, pues allí está el estado, ¿no? Bueno, pues allí se instalaron, allí empezaron a organizarse, empezaron a procrear mucho, procrearon a lo loco, criaron y adoctrinaron también mucho, creced y multiplicaos, pues venga, vamos a tener muchas criaturas, ¿no? Y bueno, adoctrinaron a muchos fundamentalistas que como única guía moral crecieron teniendo la Biblia, manual de intolerancia donde los haya, por cierto. El caso es que los puritanos empezaron a extenderse como la peste y empezaron a fundar asentamientos, entre ellos Salem, la ciudad de Salem, y luego Boston. Y es en Boston, precisamente, donde los de Salem pillan la idea de las brujas. Ya, la idea de localizar y ahorcar brujas en aquella parte del mundo, entonces no es original de Salem. No. Es de Boston, no es de Salem. Es donde, en Salem es donde más se les fue la pinza. Pero el señalar a brujas se daba en muchas aldeas desde que llegaron los puritanos, porque, hombre, el miedo es lo mejor para mantener amarrado a alguien, a cualquier religión, ¿no? A cualquier secta. Y ahorcar o quemar brujas aterrorizaba a la población para que no se atrevieran a separarse de la fe. Son muy diabólicas las tácticas religiosas, la verdad. Y lo que ocurrió en Boston, que es donde pilla la idea, fue el famoso incidente de las niñas Goodwin. Esto fue alucinante. Las niñas Goodwin eran 4 hermanas y en la casa donde vivían estas niñas, pues trabajaba una sirvienta irlandesa, una lavandera, Ann Glover se llamaba, que un día, bueno, pues esta mujer regañó a la mayor de las niñas, bueno, pues porque debía hacer una trastada o algo, ¿no? Y al día siguiente de la bronca, la niña, en venganza, mosqueada porque le había regañado una criada, empezó una pantomima de ataques diciendo que la irlandesa, pues que la había hechizado. A las 3 hermanas pequeñas les hizo gracia el juego de su hermana mayor y también ellas empezaron a fingir, bueno, pues episodios histéricos. Luego, los que se dedicaron a escribir sobre los ataques que supuestamente sufrían las niñas, pues le echaron más literatura. Que si las niñas se enroscaban como serpientes, que si se tragaban la lengua, que si se les dislocaban las mandíbulas, en fin, chorradas. La familia Godwin eran, para entendernos, los Cayetanos de Boston, ¿no? Pues nadie puso en duda, por supuesto, ni las acusaciones, ni que la sirvienta era una bruja, claro. Y así fue como la pobre lavandera fue ahorcada sin haber hecho otra cosa en su vida que lavar, planchar y fregar. Este tipo de procesos a supuestas hechiceras era la propaganda que utilizaban los curas puritanos, bueno, a ellos los llaman reverendos o pastores, pero son los mismos perros con distinto collar. Bueno, pues esta propaganda la utilizaban para atraer clientela. Los procesos a brujas levantaban mucha polvareda y animaban mucho el fervor religioso. Es decir, los creyentes se ponían como motos y toda la masa histérica fortalecía la farsa y ayudaba a mantener el negocio cristiano. Ay, qué bonito es volar a las 11 de la noche, a las 11 de la noche. Ay, qué bonito es volar, subir, dejarse caer en los brazos de un soldado, en los brazos de un soldado, hasta que quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Bueno, ¿y las niñas lo tenían tan fácil como hacerse las hechizadas para señalar a alguien? ¿Nadie las frenaba? ¿Era así de sencillo? ¿Ya está? Así de sencillo. Es que, claro, es que lo loco es que era así de sencillo. Es más, las animaban a que lo hicieran, ¿no? Yeah. Sí, las hacían creer que eran buenas creyentes por ayudar a detectar al maligno en el cuerpo de las brujas. Bueno, lástima que también sea un invento lo de Herodes, ¿no? Pero este hombre debería haberse dado una vuelta por Boston y Salem y haber hecho el niñicidio ese que no hizo cuando se lo endosaron, pues lo debería haber hecho allí, ¿no? Pero fíjate qué casualidad que poco después del suceso de las niñas Godwin en Boston, llega a Salem un reverendo procedente de allí, de Boston. Y casualmente, mira, comienzan las acusaciones por parte de las niñas a mujeres y hombres de Salem. Primero fueron 2 crías, otra casualidad, la hija y la sobrina de ese nuevo reverendo.
Oye, y nadie comprobaba nada. La pregunta es que nadie sospechó que el reverendo se había traído la idea de Boston. Bueno, algunos se lo lían, pero estaban todos abducidos por la secta y lo que decía el reverendo de Salem, pues nunca mejor dicho, iba a misa. El reverendo se llamaba Samuel Parris y era un espabilado, era un listo, ¿no? Había comprobado que el proceso de Boston había despertado muchísimo fervor entre los creyentes y decidió importar la idea a Salem. Y para las niñas, que estaban perfectamente adoctrinadas, aquello era un juego, solo era un juego. Y ese juego, que les parecía muy divertido, se extendió entre más niñas y resultó que hasta 15 chicas de allí, del pueblo de Salem, 15 chicas más encontraron muy excitante hacerse las hechizadas y acusar hasta a 200 ciudadanos de practicar brujería en Salem. Pero, ¿tenían alguna técnica especial para organizar el teatrillo? Por ejemplo, a ver, ¿cómo elegían a las teatrillo, víctimas? Sí. Un teatrillo, ¿no? ¿Cómo elegían a las víctimas, sí. Nieves? La técnica se la iban copiando una a la otra. Veían cómo lo hacía una y ya está, ¿no? Acusar es muy fácil. O sea, primero, por supuesto, ponías el ojo en alguien, pues que te cayera mal, que esa era la historia, ¿no? Y decías, pues te vas a enterar, ¿no? Las jovencitas, bien por su cuenta, bien por indicación de los mayores, por supuesto, simulaban unas convulsiones, unas cuantas convulsiones, se retorcían, temblores, ojos en blanco, ¿no? Espuma por la boca si hacía falta, yo qué sé. Si encima coincidía que el acusado faltaba de vez en cuando a misa, por lo que fuera, pues yo qué sé, pues ya está, listo, blanco y en botella, pues la condena estaba asegurada. Muchos acababan confesando porque las torturas eran terribles que se aplicaban. Y encima, el que se resistía a admitir ser hechicero también acababa condenado porque se suponía que la fuerza de su resistencia aguantaba también las torturas gracias al diablo. Esa resistencia provenía del diablo, ¿no? O sea, que es que no había por dónde escaparse. Estabas pillado, hicieras lo que hicieras. Así fue como aquel 19 de abril se celebró el primero de los muchos juicios de Salem, ¿no? Y además del farsante del reverendo y su línea de negocio importada de Boston, con el tribunal se dio otra casualidad. Porque resulta que 3 de los 7 jueces que hicieron los procesos de Salem procedían de Boston y estaban relacionados también con el caso Godwin, ¿no? Muchas familias de Salem quedaron marcadas para los restos, ¿no? Hasta el extremo de que en el año 2001 la gobernadora del estado de Massachusetts tuvo que proclamar oficialmente la inocencia de todos los procesados en 1692. El único consuelo que quedaría, como te decía antes, es que los jueces que los condenaron y los acusadores con el reverendo a la cabeza, pues todos muy religiosos, a los que no se les caía ni Dios ni la Biblia de la boca, pues anduvieran por el infierno, ¿no? Pero en fin, lo que hemos dicho, lamentablemente también el infierno es un bulo. Pero ya sabes, lo dijo Shakespeare, hereje no es el que muere en la hoguera, hereje es el que la enciende. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena Ser. La radio.